Hola hermano, feliz sábado. Amén. Me da tanta felicidad estar nuevamente con ustedes. Y voy a leer 2 de Crónicas 7, versículo 14. Y se humilla mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, y oran, buscando mi rostro, y se vuelven de sus malos caminos. Entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Amén. Que este canto sea para honra y gloria de Dios. Amén. Yo lamento el tiempo que he gastado, los placeres que he probado, sin incluirte a ti. Y aunque tu amor está conmigo, yo solo he preferido el pecado que hay en mí. Perdóname, ya no tengo excusas. Perdóname, no hay otro a quien culpar. Y vuelvo a ti, a dar mi amor a Cristo. Me humillo ante ti. Yo lamento haberte postergado, tus mandatos rechazado para dedicarme a mí. Y necesito que tú me restores, que mi alma se consagre y así tomar mi cruz. Perdóname, ya no tengo excusas. Perdóname, no hay otro a quien culpar. Y vuelvo a ti, a dar mi amor a Cristo. Me humillo ante ti y vuelvo a ti, a dar mi amor a Cristo. Me humillo ante ti. Hoy es un día muy especial, mis hermanos. Estamos celebrando un día de ayuno, también de vigilia.
tendremos temas en la tarde de exposición de la palabra de Dios. Quisiera tener unos minutos antes, ¿verdad? Antes de que se abra el satélite. Y es, mis hermanos, recomendarles que asistamos a las reuniones. Anoche se dijeron cosas que necesitamos escuchar. Voy a traer una lectura de una cita del Espíritu de la Profecía. Se encuentra en Testimonios para los Ministros. El título de la porción de estudio en la página 505, 506 en adelante de Testimonios para los Ministros es Orad por la lluvia tardía. Y si hemos visto la programación que tenemos para la tarde de hoy, hay diversos temas, diversas presentaciones estudiadas, algunas de ellas lógicamente, para que podamos ser todos refrigerados, amonestados, y especialmente escuchemos cosas, hermanos. Un punto que anoche se enfatizó mucho es la necesidad de, si alguien recuerda la palabra clave que se oyó anoche, de los que estuvieron presentes, discernimiento. Hoy, hermanos, vamos a insistir con esta palabra, es fundamental, está en juego nuestra salvación, porque quien no logra discernir corre el riesgo de perderse, de creer que está en el bando correcto cuando en verdad está del otro lado. Y solamente con el ungimiento del Espíritu Santo por un lado y llevar una conducta que agrade a Dios. Hoy vamos a ver, avanzando con el concepto de discernimiento. En un momento más escuchamos el sermón, pero antes quisiera compartir esta lectura de Testimonios para los Ministros, que dice así: Pedid a Jehová lluvia en la estación tardía, Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante. Gracias a las influencias de estas precipitaciones fertilizantes, usando la ilustración de la lluvia real, aparecen los tiernos brotes. La lluvia tardía que cae hacia el fin de la temporada madura el grano y lo prepara para la siega. El Señor emplea estos fenómenos naturales para ilustrar la obra del Espíritu Santo. Así como el rocío y la lluvia caen al principio para que la semilla germine y luego para que la cosecha madure, se da el Espíritu Santo para que lleve a cabo a través de sus etapas el proceso del crecimiento espiritual. Y con esto se nos está diciendo, hermanos, que si no recibimos la lluvia temprana, y esto tiene que ver con discernimiento, estaremos impedidos de recibir la lluvia tardía. Y hermanos, una cosa conduce a la otra. El recibir la unción del Espíritu Santo en la lluvia temprana, que Dios abra la mente para que no cometamos errores como los que se señalaron anoche en los textos bíblicos, y que Jesús lo tenía tan claro. Si anoche se leyó el texto de Mateo 24, que los antediluvianos no conocieron su tiempo, y en eso, mientras hacían sus actividades, pues les sobrevino la calamidad del diluvio. Así les pasó a la generación de los fariseos también, que no conocieron el tiempo de su visitación. Y en nuestros días, hermanos, el no conocer el tiempo de la amonestación de Dios para un pueblo que necesita recibir la lluvia temprana, nada menos. Pastor, disculpe, es la lluvia tardía. No, hermanos, es la temprana, para que entonces nos capacite para la lluvia tardía. Y una de las citas que quiero compartir a continuación está en el evento de los últimos días, acerca de la necesidad de las reuniones en la iglesia. Las convocaciones de la iglesia, tales como las asambleas generales, las reuniones de la iglesia local y todas las oportunidades en que se trabaja personalmente por las almas, son las ocasiones señaladas por Dios para dar la lluvia temprana y la tardía. Leo otra vez, hermanos. Reuniones como la que tendremos en la tarde, reuniones como la que hubo anoche, y las reuniones en las que somos invitados a convocarnos, donde escuchemos, miremos con los textos bíblicos, son las reuniones que Dios programa para que enviar su lluvia temprana y tardía. Leo otra vez. Evento de los últimos días, página 92. Las convocaciones de la iglesia, tales como las asambleas generales, las reuniones de la iglesia local y todas las oportunidades en que se trabaja personalmente por las almas,
Son las ocasiones señaladas por Dios para dar la lluvia temprana y la tardía. Que Dios nos bendiga, hermanos, en el estudio de su palabra. ¿Sí? Bien, mis hermanos, el fruto de la desobediencia, un estudio de la palabra de Dios. Con esto queremos dar la bienvenida a todos los hermanos que estamos aquí presentes, como también a los hermanos que están en la distancia y que participan en el estudio de la palabra de Dios. El fruto de la desobediencia. Abrimos San Mateo capítulo 7. Desde el versículo 15. Normalmente, por falsos pastores, como leemos acá, lo hemos aplicado a los líderes, pastores, en fin, quienes se dirigen al pueblo y lo guían. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y el versículo que viene aclara, hermano, que no es solamente para los líderes, es para todo hermano en quien se obliga a que lleve fruto. Por sus frutos los conoceréis. Puede haber un hermano muy simple y lleva un mal fruto y es un mal ejemplo que arrastra a otros. Y vamos a ver hoy el caso del fruto de la desobediencia, de alguien que arrastró a toda su familia. En contraste con otra historia donde parte de la familia le hizo frente. Por lo pronto, hermanos, un falso profeta es aquella persona que induce a otros, guía a otros, ya por palabra, que es lo más conocido, ya por ejemplo o testimonio, pero induce a otros a un error. Y al decir claramente que por los frutos se iba a conocer a la tal persona, da el ejemplo a continuación de algo natural, los frutos de los árboles. Leemos. ¿Acaso se recogen uvas de otro tipo de planta como los espinos? ¿O higos, fruta dulce, de otro tipo de planta como son los abrojos? Así todo buen árbol da sus buenos frutos según su naturaleza, pero el árbol malo da según su naturaleza frutos malos. No puede haber confusión, el buen árbol no puede dar malos frutos, ni al revés, el árbol malo, por más que pueda y le echen plaguicida, no puede dar frutos buenos, porque por naturaleza es malo. No puede el perro ladrar, no puede el caballo mugir. Cada uno es según su naturaleza. Y en los frutos se ve la naturaleza. Y cuando hay frutos, mayormente eclesiásticos, que es el punto que vamos a hablar hoy, debemos prestar mucha atención a esas señales para que, hermanos, no seamos enganchados. Eso se va a ver más en la tarde. Un concepto que vamos a estudiar es hipocresía en la tarde. Pero leamos el texto. Versículo 19, clave acá. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Dios quiere que entonces ese árbol, sea lo que fuere como árbol, que dé buen fruto. Sea la uva, sea el higo, que dé el buen fruto que Dios espera que dé. Pero aquí, hermanos, que ante la amonestación, algunos de nosotros corremos el riesgo de sacar nuestra humana naturaleza. ¿Cuál es? La resistencia. Una vez una hermana hizo un experimento. Y entonces ella se puso enfrente y pidió a los hermanos que estaban delante. Yo casi haría este ejemplo también. A ver, le voy a pedir al hermano Dimas. Venga, mi hermano Dimas, venga. Él no sabe el experimento, pero lo quiero ilustrar. Póngase ahí, de este lado. Así los hermanos lo van a mirar. ¿Sí? Ahí lo miran. Ponga su mano así. Acá, mirándome a mí ahora. Mirándome a mí, aquí. Ok. Gracias, mi hermano. Tome asiento. Si notamos, hermanos, yo hice presión, él aceptó, pero luego resistió. Eso lo sentí yo. Normalmente ofrecemos resistencia cuando alguien nos hace presión. Es casi seguro. Haz la prueba. Tú pon la mano y hazle fuerza y la persona se resiste. Es normal, es humano. Cuando escuchamos de la palabra de Dios alguna presión, normalmente nos resistimos. Miremoslo. Voy a invitar a que abramos San Mateo capítulo 15.
versículo 10 en adelante. Y llamando así a la multitud les dijo, oíd y entended, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose a sus discípulos, le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? ¿Notamos eso? Hay una presión de parte de Jesús, una enseñanza que molesta, y entonces la resistencia. Se ofendieron. Miremos otro ejemplo. Voy a invitar a que abramos Lucas capítulo 11 al final. Lógicamente, hermanos, no es para menos que la gente se resista al escuchar semejante expresión de capítulo 11, versículo 52. En la tarde se va a escuchar, se va a estudiar este concepto. Y vengamos preparados, hermanos, por eso es el ayuno. A veces cuando comemos y se sirve muy rica comida, ¿qué ocurre después? Viene la digestión. Y con la digestión, ¿qué viene? El sueño, el sopor y la palabra de Dios que necesita que penetre en el corazón. Algunos podemos no captarla. Miremos acá, 11:52. Ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia, vosotros mismos no entrasteis y a los que entraban se lo impedisteis. Diciéndoles él estas cosas, los escribas y los fariseos comenzaron a estrecharlo en gran manera y a provocarle a que hable de muchas cosas, acechándole y procurando cazar alguna palabra de su boca para acusarlo. Es decir, no había un espíritu de meter las palabras, de edificarse, de alimentarse, de regenerar su vida. Dios en carne les estaba hablando y se estaban resistiendo, porque Jesús hacía presión con su mensaje. Así, hermanos, cada uno de nosotros. ¿Estaremos abiertos, mis hermanos? El fruto de la desobediencia. Hoy, hermanos, vamos a estudiar el conocido caso de Acán. Pero hay ciertos aspectos que no son muy conocidos. Es decir, Acán conocemos todos, creo que todos la historia. O al menos debemos saber dónde queda, en qué capítulo está, en qué libro de la Biblia está. Pero hay aspectos que quizás no conocemos. De textos que yo animo mucho, hermanos, a que unamos los textos para ver la luz que Dios quiere que veamos. Uno de ellos, hermanos, en la historia de Acán es que Jesús estaba presente. A ver, pastor, no mezcle los tantos. Estamos en el Nuevo Testamento, yo entendí que Jesús está allí. Ahora nos vamos a Acán, Antiguo Testamento, y a ver cómo dijo. Sí, hermanos, Acán cometió un gravísimo error, gravísimo, que le costó la vida a él, a su esposa, a sus hijos, a toda la familia, estando Jesús presente. Ok, pastor, usted ya lo dijo firme y enfático. A ver, pruébenmelo. Vamos a Josué, capítulo 5, texto conocido. Yo lo que animo es que unamos los textos, nada más. En consecuencia, hermanos, si el Señor Jesús está presente, como vamos a estudiar, así como estuvo presente en los textos que hemos visto, de Mateo 15, de Lucas 11, Mateo 7, y si el maestro habla y lo hace con tanto amor, es el mismo maestro que le está enseñando a Josué las cosas que Josué tendrá que hacer. Y Josué recibe órdenes y se las da en nombre de quien le habla, le habló, y acá no le entró en la cabeza. Qué malo que es Dios. Oh, hermanos, Dios es muy bueno porque veremos detalles para que entendamos mejor qué es esto del fruto de la desobediencia. Josué capítulo 5, versículo 13. Estando Josué cerca de ¿dónde? Otra vez fuerte, hermanos. A ver. Ok, Jericó, el gran problema de Acán. Estando cerca de Jericó, se le aparece este príncipe de los ejércitos a Josué para darle instrucciones. Y entre esas instrucciones se le va a decir a Josué, dile a la gente, no toquen nada de Jericó. Y Acán no lo entiende, no le entra en la cabeza. ¿Vamos entendiendo ahora, hermanos? Inmediatamente después de la aparición de este ser precioso, poderoso, que es el Señor Jesús, que le va a dar las instrucciones a Josué, Josué se las transmite a toda la población.
Acán escuchó la instrucción, pero aún así, hermanos, siguió adelante con su conducta. Y ese es el grave problema que podemos atravesar nosotros hoy. Que el Señor Jesús nos habla, el buen Jesús, el amable, como lo concebimos en el Nuevo Testamento. Y sin embargo, ¿qué pasa, hermanos? Complétenme la frase. ¿Seguimos? Igual. Y ahí es donde el Señor tiene que actuar. Y se fue muy severo con Acán. Lo fue, hermanos, porque había una orden de parte del cielo dada por el Señor Jesús, el príncipe de los ejércitos de Jehová, que se le aparece a Josué. Leamos la historia. Josué capítulo 5, desde el versículo 13 en adelante. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Esta es la prueba, hermanos, irrefutable de que quien le estaba hablando era un ser divino. Los ángeles no pueden actuar de semejante manera. Ellos rechazan que alguna criatura se postre ante ellos. Esto aparece en Apocalipsis casi al final. Y si Josué estaba confundido porque no sabe quién es, no entiendo, ¿quién eres tú? ¿Eres de los nuestros, nos vas a apoyar, o de los enemigos? Y esa voz, claramente, esa figura, esa persona, hermanos, le dice: yo vengo como príncipe. Y Josué, tan manso, tan creyente, se arrodilla, se postra, lo adora. Y en lugar de recibir alguna corrección, se le dice claramente: sácate los zapatos. Aquí estás en tierra santa. Igual, hermanos, que las palabras que recibió, ¿quién? Moisés, en la zarza ardiente. Así que, hermanos, teniendo Josué a su amado Dios al lado, le va a dar instrucciones con respecto a Jericó. ¿Y por qué acá no hizo caso? Hermanos, este es el gran mensaje para ustedes y para mí. Los mensajes que están en el Nuevo Testamento, donde Jesús habla, son tal y cual para cada uno de nosotros. Lo cumplió con los fariseos en la gran destrucción de Jerusalén. Lo va a cumplir con nosotros en la vomitada que va a hacer a los laodicenses. Y es mi responsabilidad como líder, y todos los predicadores y todos los líderes, decir estas cosas, que si llevamos cosas irregulares, cada uno de nosotros, en el fuero personal, porque, hermanos, eso solamente lo sabe Dios, no nosotros, y que nadie se anima a ser policía de nadie. La función nuestra, del predicador, del líder, es decir las palabras que están en la Biblia. El Señor puede vomitarlos de una vez, como lo hizo con Acán, porque se le dio instrucción muy clara a Josué de lo que había que hacer. Y Acán fue rebelde. Por eso, hermanos, el mensaje a la audiencia debe ser un mensaje actual, verdad presente, antes de que venga el gran desenlace de la lluvia tardía, que todos esperamos. Pero antes de lluvia tardía, ¿qué hay? La lluvia temprana. Es imperativo, hermanos, para que con la lluvia temprana tengamos discernimiento de cómo el Señor se mueve, cómo nos movemos nosotros, para que Dios nos alcance y nos dé la gracia que todos anhelamos. Bien, hermanos, entonces allí Josué se arrodilla, se levanta y ve a ese príncipe. Si Jericó se perdió, hermanos, como dice a continuación el versículo, se debió a que no permitieron el ingreso de quien traía la bendición. La ciudad estaba condenada, no tanto, hermano, porque el Señor decidió, ellos se autocondenaron. Lo dice el siguiente versículo. Capítulo 6, 1. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. En esa condición mental, hermanos, no hay forma que entre luz. Vamos a hacer una prueba. Imaginemos, hermanos, que hay una especie de túnel del tiempo. Hay ficción allí, películas que hablan de eso. Pero te voy a invitar a que tú te metas, me acompañes,
Y entonces viajamos en el tiempo y aparecemos allí con la gente de Jericó. Y estamos en el medio entre la hueste de Josué, que ya está por venir, y tú y yo, que somos conocidos de Jericó. Y entonces, conociendo el texto y la destrucción que se viene, te pregunto, ¿qué argumento tú utilizarías con esta gente de Jericó para que no les acontezca el castigo? A ver, ¿alguien se anima? Un argumento. Ok, el hermano propone a los de Jericó, recuerden. Ellos, el texto dice que trabaron bien sus puertas, que nadie entraba o salía, pero como tú eres un comerciante del pueblo pagano allí, tú entras y entonces pides hablar con la gente, con el jefe, con el rey. Ok, Carlos propone ayuno y oración. ¿Será que esta gente va a aceptar? A ver, hermanos, pensemos, ¿qué argumento tú tienes el privilegio de hablarles a esa gente para que den vuelta su actitud? La hermana dice que van a ser destruidos. Por lo tanto, depongan la actitud. Solo que esta gente dice, a ver, ¿cómo se imaginan la respuesta? ¡Ja! Destruidos. Tú no sabes quiénes somos nosotros. ¿Sí? Muy bien, hermanos. Si ustedes notan, por más que hablemos y hablemos, cuando uno tiene la mente cerrada, no le entra. Vienen burlas, hasta acusaciones, que tú eres un espía, que ellos te mandan. Hermanos, así en los mismos términos estamos los adventistas laodicenses. Que aunque un ángel viniera y nos dijera, depongan la actitud, hermanos, amigos. Ya el fin está por venir, se los van a llevar a todos. No, aquí hay, hermano, perdón, no sé quién eres tú. Yo soy un ángel, así como enviado a Sodoma y Gomorra. No te veo pinta de ángel. Pero ok, tú vienes y me dices, te voy a decir lo siguiente. Aquí estamos en plan de ayuno y oración. Dios no nos puede barrer así como así. ¿Se entiende? Saben, hermanos, la actitud que tenemos en la cabeza y la falta de discernimiento es sumamente importante para afrontar los temas que tenemos por delante. Ok, dejemos a Jericó. Quedémonos con el pueblo, que es lo que nos importa. Que así como les aconteció a los antediluvianos, Mateo capítulo 24, que miramos anoche, que ellos no conocieron el tiempo y el diluvio se los llevó. En el caso del pueblo israelita, Acán no conoció su tiempo. Bien, leamos, hermanos, voy a invitar. Ahora, Josué capítulo 6, versículo 2. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas o cuernos. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho, hacia adelante. Y entonces Josué va a dar los detalles de cómo va a ser el rodeo. Pregunto, hermanos, ¿había alguna forma de sortear esa desgracia? ¿De evitarla? Muy bien. Una, porque hay prueba bíblica. Yo estoy de acuerdo con el hermano Rodolfo. Si había alguna forma de que los de Jericó sortearan la desgracia, sí había una manera. ¿Cuál era? El hermano dice la palabra rendirse. Fue lo que hicieron los gabaonitas. Se las ingeniaron, eran de la misma población. Se las ingeniaron para engañar a Josué y su gente. Que venimos de lejos, que queremos hacer paz con ustedes, que la fama de ustedes llegó por todos lados, miren nuestras ropas, nuestras comidas, etcétera, etcétera. Y Josué se la creyó. Fueron engañados, pero hicieron pacto solemne invocando el nombre de Dios. Y fueron aceptados. Esa actitud de los gabaonitas es la que tiene que prevalecer hoy, hermanos, en el pueblo de Dios. ¿Cuál es? La humillación. Hoy estudiamos en la lección de la escuela sabática. Líderes siervos líderes.
Y no sé lo que se habrá hablado acerca de los ancianos, de los pastores. En fin, hubo libertad en esta iglesia y en tantas otras de hablar de este tema. Era la elección de la escuela sabática. Pero un concepto que prevaleció, supongo yo, tiene que ver con humildad, con humillación. En el caso de la gente de Jericó no hay ese espíritu de humillación, sino de resistencia. Si viene Josué, pues así yo le voy a hacer frente. Sin imaginar que el Señor estaba al lado de ellos. Pero muy grave es lo que va a pasar con Acán. Leemos pues, hermanos. Versículo 17. Y será la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros guardaos del anatema, o maldición, ni toquéis, ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Entonces el pueblo gritó e hizo todo lo que había que hacer y triunfaron. Y se obtuvo la victoria sobre Jericó. Y Josué, hermanos, confiado, gozoso de ver el triunfo, era el juicio de Dios que había caído a una ciudad, la primera allí de la tierra prometida, absolutamente cegada. Pero entonces los israelitas, al iniciar la guerra contra el siguiente pueblo, Hai, fue un ay para ellos. Abrimos ahora capítulo 7. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Ya cuenta entonces, de entrada, la base del problema. Después Josué envió hombres desde Jericó a Hai, que estaba junto a Betabén, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron, y conocemos el resto, hermanos, del ataque que fue infructuoso, fracasó. Al punto que una treintena de israelitas murieron, y no tenían por qué, porque había un hombre culpable en el campamento. Tanto se duele Josué, tiene miedo. Miremos lo que él va a decir en el capítulo 7, versículo 8. ¡Ay, Señor! ¿Qué diré ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu gran nombre? Algo pasó. Y Jehová le dice a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Mis queridos hermanos, solamente los textos que menciono en estas historias, apliquémoslo cada uno al fuero personal. Nadie sienta, el pastor está un poquito, no sé, algo le pasa. Y, hermanos, es el mensaje de los antiguos profetas, recordemos, Amós, Ageo, cualquiera de aquellos profetas llamados menores, que hablaban como tenían que hablar de parte del Señor, para los días finales, nuestros días finales. Y es, hermanos, que cada cual tiene que hacer su revisión personal, para que la obra del Elías que estudiamos anoche se cumpla, que Él restaurará todas las cosas. El padre que se reconcilia con el hijo, el esposo con la esposa, los hijos entre sí. Restaurar las relaciones. Que haya un pueblo unido, amante, que se confiesa, perdona, que se ayuden entre ellos. En lugar de estar a la pesca, que ahora ¿con qué viene? A ver. Y si estamos a la defensiva. Y si este me dice, pues ahí le va la segunda también. Que no me grite mucho porque ahí le va también. Y estamos así, algunos quizás.
Cuando, hermanos, hay limpieza en el campamento, y reitero, en el fuero personal, cada uno piensa en su nivel personal y así manténgase delante del Señor. No hay de qué temer si estamos en paz con Dios. Pero es necesario que este mensaje fluya. Al punto que cuando el Señor dice que han mentido, han hecho, imagínense a Josué, él no sabía nada. Y Josué se agarra la cabeza, ¿qué pasa? Hay problemas adentro. Dios sí sabía, hermanos, el líder no sabía, pero él tenía que hacer su parte. Pregunto, si alguien quiere responder y levanta la mano. En la actuación con Acán, ¿hay evidencia del amor de Dios? Deme la prueba bíblica. Conocemos la historia de Acán. La pregunta es si hay una evidencia del amor de Dios en la historia de Acán. ¿Qué cosa? Para con Acán. Aquí me corrigen que era para con el pueblo. Dije para Acán. Si hubo evidencia del amor de Dios para con Acán. Me dicen que sí. ¿La prueba bíblica? Ahí mismo, cuando Dios Josué empieza a traer los líderes del pueblo, Hacer el sorteo. todo eso era una prueba para Acán, para que él reaccionara. Bueno, el hermano está bien orientado para que Acán reaccionara durante el sorteo. ¿Fue así la pregunta? El planteo es si es durante el sorteo. Hermanos, cuando uno no reacciona a tiempo, no reacciona más. Pero sin embargo hay una evidencia del amor de Dios en la historia de Acán. Muy bien, vamos a investigarla, a descubrirla. Y así la aplicamos a nosotros. Queremos ver el amor de Dios, hermanos. ¿Es el fruto de la desobediencia? Claro que sí, es Acán. Pero ver a Dios actuando en su amor, ya lo demostró con Josué, revelándose a él y guiándolo. Y hermanos, en consecuencia, pues, escuchemos, así como el pueblo debía escuchar a Josué, escuchamos a los líderes, ancianos, pastores, en fin, la gente que tenga que guiarnos, los escuchamos. En el caso de Coré, fue rebelde. Él, primo de Moisés, le hizo frente a Moisés. Grave problema. Pero con Acán, bien, vamos a ver entonces. Abrimos en capítulo 7, seguimos así. Versículo 12, en adelante. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Siempre, hermanos, tengamos este versículo presente. Dios no acompaña cuando hay pecado en el campamento. Tenemos que desarraigar todo aquello que sea pecaminoso. Y para ello hace falta discernimiento de qué es pecado. Oremos como lo hace el salmista en el capítulo 19. Abrimos. Hablando de los mandamientos, dice en el versículo 11, tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Así debería ser nuestra oración, mis hermanos. Pedir que Dios nos ayude a discernir aquellas cosas tan íntimas que ni nos damos cuenta, pero Dios sí se da cuenta. Y a veces hasta con imágenes, sonidos, recuerdos, aflora algo que debió haberse confesado. Y aprovechemos así. ¿No les ha pasado? Si estamos buscando que Dios nos limpie, pidámoslo. Dios nos lo va a conceder. Y a veces pasan situaciones hasta domésticas o diarias. Y alguna cosa y ahí no, rápidamente el cerebro se conecta con alguna cosa que debió haberse arreglado. Aprovechemos ahí. Josué capítulo 7, versículo 13. La orden, la instrucción directa a Josué, lo que había que hacer y la evidencia del amor de Dios. Leo el 13 a ver si alguien detecta dónde está la evidencia. Recuerden, hermanos, que estamos buscando discernimiento. Y el discernimiento se va a obtener por el Espíritu Santo cuando leemos la palabra. Levántate, santifica al pueblo y di, santificaos para mañana, porque Jehová el Dios de Israel dice así, anatema hay en medio de ti, Israel,
no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. ¿Alguien mira la evidencia del amor de Dios? ¿Dónde está? Una palabra, es una sola. Clave, fundamental. ¿Cuál es? Apartaos, quitad. Hermanos, claves. En ese solo versículo está la evidencia del amor de Dios. Aprovechémoslo, hermanos. En nuestro caso personal, ¿cuál es? Santificaos. No es esa todavía la palabra. Que hayáis quitado. Todavía no. El amor de Dios. Yo quiero ver el amor de Dios para un hombre culpable como es Acán. Levántate, ¿no? ¿Cuál es? Anatema. Levántate, quiten el anatema, hermanos. Está bien, son los conceptos que usamos, pero hay una palabra, una sola, clave. Mañana. Yo los visito mañana. Tienen 24 horas para arreglar las cosas. ¿Ahora sí? Sí, hermanos. Y Acán no le entró. Aún más. Si él esperaba, bueno, mañana nos visita Dios, seguramente, no sé cómo lo va a hacer, pero hay tanta gente que cometen problemas. Y a veces nos decimos así, hermanos. ¿Por qué me llamas la atención a mí? Fíjate la hermana. Y si tú, porque yo soy un oficial de la junta de iglesia, fíjate los ancianos, y mira hasta el pastor también. Y estamos así, hermanos, pensando que Dios, pues, así, con la palabra que dijimos, Dios ya torció ya los ojos. O sea, ok, está bien, vamos a ir por acá. Y eso esperaba Acán, que al día siguiente Dios, pues, de tanta multitud, pues le eche el ojo a otro. Leemos el texto, hermanos, otra vez. 13. Levántate, santifica al pueblo y di, santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti, Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Y hermanos, ¿cómo se quita el anatema? Hay dos maneras. Muy bien, esa es una. ¿Y la otra? Confesando el pecado, dice mi hermano. ¿La otra? Muy bien, esa es la otra. ¿Dónde aparece esto, hermanos? En Mateo capítulo 21. Las dos maneras para quitar el anatema. Versículo 43 y el 44 en particular. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros, los judíos, y será dado a gente, a los gentiles, que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado. Cuando cae sobre Cristo, confiesa su pecado, se quebranta su corazón. El Señor lo admite, le perdona. Y entonces tiene espacio en el reino de los cielos. Pero si no hace eso, va al revés. Y sobre quien ella cayere, lo pulverizará. La palabra que se utiliza acá es la misma que en griego que se utiliza para la piedra cuando destruye en polvo a la estatua de Daniel capítulo 2. La destruye. No hay misericordia. O nos caemos sobre Cristo o Cristo cae sobre nosotros. La forma de quitar el anatema. Otra vez, Josué capítulo 7. Versículo 14. Nuevamente la palabra mañana aparece acá. Os acercaréis pues mañana por vuestras tribus, y la tribu que Jehová tomare se acercará por sus familias, y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas, y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones, y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Hermanos, fue tremendo, se les dijo. O imaginamos que esto no lo sabía Acán. Si Dios da la instrucción, se le dice, y Acán dirigió su speech, habló con todos. Esto me dijo el Señor, Él nos visita mañana y va a empezar a llamar por tribus, va a llamar por clanes, por familias, por casas, por varones, y aquel que fuere sorprendido, pues esa es la orden, va a ser quemado.
santificaos. Y por lo tanto, hermano, todo el mundo a ponerse en acuerdo, en orden. No solamente la limpieza física. ¿Cuántos casos, hermanos, de una multitud tan abundante? Pregunto, ¿no habrá habido confesiones? Claro que sí. Que la gente allí se humilla, pero... Y hermanos, todos confesando. Para que haya limpieza, excepto Acán. Porque como suele pasar con un laodicense, el mensaje es para el otro, no para... Qué lástima que no vino. El pastor predica recio, pero ojalá viniera fulano, porque ese sí que le hace falta. Y estamos así, hermanos. Acán se confió, y lo grave del caso, hermanos, es que la familia y los hijos, porque quiero hacer el contraste con otra familia, e hijos bellos. Ya vamos a mirar, pero antes leamos el tema de Acán. Versículo 16. Josué pues, levantándose de mañana, hizo cercar a Israel por sus tribus, y fue tomada la tribu de Judá. Y haciendo acercar a la tribu de Judá, fue tomada la familia de los de Sera. Y haciendo luego acercar a la familia de los de Sera, por los varones, fue tomado Zabdi. Y hermanos, se daba tiempo. Es increíble cómo puede funcionar la mente humana, de resistirse, de no conmoverse, de no abrirse para, si ve que ya se está viniendo, hacer algo, o la familia. 18. Hizo acercar su casa por los varones y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Al enumerar, hermanos, las diferentes familias, todas en ascendencia, el padre, luego el hijo, el nieto, en fin, los clanes, se daba tiempo. Hacer todo un sorteo, había tiempo. Y Acán no lo apreció. Entonces Josué dijo a Acán: hijo mío, da gloria a Dios de Israel y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo, y allí, hermanos, sí, es posible que haya sido una genuina expresión de arrepentimiento, pero ante Dios no vale cuando no es de corazón, cuando es forzada, cuando te encontraron con la mano en la masa. No usamos esa expresión. ¿Cuántos casos ha pasado así, hermanos? Que en tanto no nos vean, pues seguimos así. Pero si alguien nos sorprendió, y hacemos así, hermanos, porque alguien nos sorprendió. Pero si alguien no nos hubiera sorprendido, seguiríamos igual. Verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y aquí estaban escondidos en su tienda, y el dinero debajo de ello, tal como Acán había dicho. Y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Sera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, asnos, ovejas, su tienda y todo cuanto tenía. Y los llevaron todo al valle de Acor. Y allí, hermanos, lo que sigue, no leemos. Hay cosas dramáticas que se están produciendo a nivel mundial. La justicia por mano propia, como la hacen los islámicos allí con el ISIS, en esas zonas de Oriente, del Islam. Y para no irnos muy lejos, hermanos, aquí en Guatemala, hasta hay filmaciones también, de gente quemada, por sospechas. Multitudes allí que, porque alguien gritó, se sorprenden a alguien, y entonces la policía que no puede actuar, y allí le echan gasolina y lo queman. Creo que todos estamos conscientes de esto. Son hechos reales que se están produciendo a nivel mundial. Pero esto no tiene que ver con el juicio de Dios, donde Dios actúa. Y Dios dijo, quiten el anatema. El mensaje, hermanos, es que Dios quiere un campamento limpio. Pero ahora vamos a contrastar con otro caso similar de lo que es anatema en el campamento, pero cómo hijos preciosos fueron librados. ¿Quién es? ¿De quién hablamos?
Abrimos Números capítulo 16. Desde el versículo 24 leemos: habla a la congregación y diles, apartaos de en derredor de la tienda de Coré, Datán y Abiram. Entonces Moisés se levantó y fue a Datán y a Abiram, y los ancianos de Israel fueron detrás de él. Y él habló a la congregación diciendo: apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos, y no toquéis ninguna cosa suya, para que no perezcáis en todos sus pecados. Y se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán y de Abiram en derredor. Y Datán y Abiram salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas, noten, con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos, desafiando a Moisés, desafiando a Dios. Ahí habla de las mujeres, los hijos, pequeñitos, y la conducta rebelde de Datán y sus amigos. ¿Quiénes más son incluidos acá en la rebelión? Datán, Coré, ¿quién más? ¿Quién más? Datán, Abiram y el principal, Coré, la rebelión. Fueron destruidos, hermanos, excepto ¿quiénes? Familia que le hizo frente a su papá. Como lo cuenta Números capítulo 26, versículo 11. Mas los hijos de Coré no murieron. ¿Cuáles hijos? Los 3 varones que Coré tenía, de acuerdo a Éxodo 6:24. 3 jóvenes hermanos, que ellos no fueron arrastrados por su papá, hicieron frente. Su papá había cometido gravísimo error, y a la hora que Moisés le dice, apártense, y se aparta mucha gente, y los hijos que no estaban apoyando a su padre, se apartan también. Qué importante, hermanos, es primeramente mirar la ley de Dios, el temor de Jehová, su mandato, lo que Él quiere, y luego vendrán los lazos familiares. Y sobre todo, que seamos tan sabios, con discernimiento, para ver cómo está el mandamiento de Dios. Otra vez, Dios es bueno. Lo mostró con Josué, se le apareció. El hecho de que Dios condescienda en aparecer a un hombre, a un mortal como fue Josué. Y al revelarse a él, al revelarse a la humanidad, nuestro Dios, hermanos, se acerca a nosotros y le da instrucciones. Y Josué representa la voluntad de Dios en lo que tiene que hablar. Y él dijo claramente, no toquen lo de Jericó, no lo toquen. Y hermanos, ese es el mensaje que da la palabra de Dios, y que modernos predicadores, por donde vengan, tienen que decir lo mismo. Hagamos caso al mandamiento de Dios, para que no haya anatema en el campamento. El punto es, queremos escuchar, queremos limpiar nuestro corazón para sacar los anatemas que tengamos, las cosas que tengamos que sacar. Abrimos 2 de Corintios. Capítulo 6. Desde el versículo 15 leemos así. ¿Qué concordia o armonía entre Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. No toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Y seré para vosotros por Padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿No les parece, hermanos, que son palabras de amor de parte de nuestro Dios?
tan claras, tan contundentes para este tiempo en que todos vivimos? Que enseñando al Señor que no hay armonía, nos invita a cada uno: perfecciónense, límpense, todo aquello que sea contaminación de carne y del espíritu, perfeccionando la santidad. Y entonces Dios nos recibe. Como el texto que se oyó también allí durante el canto. Abrimos 2 de Crónicas, capítulo 7. Desde el versículo 11, en la inauguración del templo de Salomón, Salomón hace todo movimiento precioso para dedicar ese fastuoso templo, pero las oraciones que aparecen allí son las que nos interesan. Desde el versículo 12 leemos: y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo. Y hermanos, a esto agregamos, de acuerdo a lo que leemos en los profetas menores, que Dios envía estas plagas como consecuencia ¿de qué? De pecados cometidos. Cuando el pueblo pues anda en pecado o en alguna cosa extraña a Dios, Dios manda estas pruebas graves. Pero entonces, ahí es donde reaccionamos todos. Versículo que sigue: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Queremos esto, hermanos, para nosotros? Este es el tema, el objetivo del tema de la vigilia y ayuno que tendremos en un rato más. O sea, continuamos así en la tarde también. Para que estemos todos en oración, hermanos, unidos. Y tengamos un espíritu de entrega al Señor. Venimos aquí adelante, delante de Dios. Dios, hoy es un día especial, en que queremos estar en paz con Dios. Y si reconocemos nuestras debilidades personales, pues las ponemos delante del Señor. Él es bueno, nos recibe, nos perdona, lo promete. Y lo va a hacer. Quiero decirles, hermanos, que estos días que vivimos como pueblo de Dios son muy importantes. Recuerden que ya hemos dicho que esta iglesia en particular es una iglesia privilegiada gracias al satélite que Dios nos ha permitido tener. Y por ello el mensaje va por todas partes. Y hermanos que oyen las cosas que aquí se dicen, pero especialmente los hermanos que somos dueños de casa con más razón, es la grave, mayor responsabilidad. Porque hermanos, allí de otros lados que escuchan, quieren ver a sus hermanos aquí, que ponen en práctica las cosas que se están enseñando, de acuerdo a la palabra de Dios. Y ahí es donde todos participamos. ¿Lo queremos hacer? Claro que sí, yo sé que sí, hermanos. Quiero concluir leyendo ahora del Evangelio. Vamos a ir otra vez a San Mateo. Capítulo 11. Miren, hermanos, esta es la ocasión que creo yo que Jesús zapateó de la alegría que tenía en su corazón. 11:25. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Estas cosas, hermanos, espirituales, con discernimiento espiritual, muchos sabios no las pueden entender ni discernir. Ellos, en su orgullo, en su suficiencia propia, siguen adelante con sus pecados y su soberbia. Pero quienes escuchamos la amonestación de Dios, tan clara como aparece en la historia de Acán, tan clara como en la historia de Jesús frente a los fariseos, tan clara como la amenaza de vomitar al pueblo que no oye el mensaje de arrepentimiento a la Odisea. Pero hermanos, si como niños aceptamos el mensaje, Jesús, la alegría que tiene: yo te alabo, Padre.
Y esa alegría, hermanos, tenemos que demostrarla, no solamente con expresiones, sino con acciones. Y las acciones dependen de cada uno de nosotros. Tomar votos, compromisos. ¿Queremos hacerlo, mis hermanos? De tomar el voto, a partir de hoy yo quiero cortar con cierta práctica que tengo. Hágase el autoanálisis. ¿Habrá alguna práctica privada? Ya sea con el celular, con el internet, con la televisión, ya sea con la música, ya sea con las imágenes, ya sea con ciertas conversaciones, ciertas búsquedas, y que uno dice, no, yo sé que no está bien, pero esto me da relax, me da un poco de por todo el estrés que tengo, los problemas que tengo, y hacemos cosas que pueden no ser correctas. Cada uno sabe. Entonces Jesús, así es como Él con alegría le dice a Dios, yo te agradezco porque todo esto se los esconde a los sabios, y en aquel tiempo los fariseos, pero a los niños se los revelas, niños espirituales. Y sigue más. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Pregunto, hermanos, ¿aprendimos un poquito más hoy acerca de Acán, de Jericó y el príncipe de los ejércitos de Jehová de Josué capítulo 5? Esto es, Acán se movió con un campamento, con un líder, Josué. Josué tenía comunión con ese príncipe, quien se le apareció y le instruyó cómo tenía que atacar allí a Jericó. Las instrucciones que se le dieron. Y una de ellas fue, dile a la gente, no toquen lo inmundo. Y curiosamente, hermanos, ¿alguien recuerda qué pasó con la siguiente batalla? No la fracasada de Jai, sino la exitosa con Jai, porque luego se volvió a atacar a Jai. ¿Alguien recuerda qué pasó con el botín? ¿Qué pasó? Mientras que con Jericó se les dijo, no toquen nada, eso va a ir todo para el templo. En la segunda batalla, no la fracasada, sino la que le sigue, donde obtuvo la victoria contra Jai, ¿qué orden se dio con respecto al botín? ¿Fuerte a ver? No, eso fue para la primera batalla de Jericó. El oro y la plata es para el templo. En la segunda batalla, la exitosa, ¿cuál fue la orden? Tómense todo, es para ustedes. Mis hermanos, Dios cuando da mandamientos, los hace para que los cumplamos. Si así como escuchamos la instrucción para los niños, en la clase de los niños, que de todos los árboles podían comer menos de uno, Dios está probando nuestra obediencia. Y en el caso de Acán fue claro, no toquen esta vez, la siguiente yo voy a ver. Y efectivamente la siguiente Dios les dijo, leamos, es todo para ustedes, tomen cada cual lo que quieran del saqueo que se iba a hacer, del pueblo que estaba perdido en el juicio de Dios. Por lo tanto, hermanos, si Dios da órdenes, Él sabe por qué lo hace. Él está probando nuestra obediencia, nuestra fidelidad. Seamos cuidadosos, estemos atentos, queramos obedecer al Señor. ¿Creemos estas cosas? Quisiera, hermanos, pedirles que nos pongamos en pie. Vamos a tener una oración de consagración. Luego de ello el himno final, con el cual vamos a concluir. Pero tengamos una oración de consagración. Pongámonos en pie, hermanos, todos. Así nos distendemos también. Muy bien, estamos en pie. Vamos a arrodillarnos allí donde estamos y oremos al Señor. Querido Padre que estás en el cielo, te damos gracias por el estudio de la palabra de Dios, por la amonestación que nos das en los textos sagrados, así como en Corintios, 2 de Corintios capítulo 6 y capítulo 7. Claramente nos enseñas a que nos limpiemos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor del Señor, para que nuestro Dios nos reciba como hijos e hijas, y para que Él sea positivamente nuestro Padre. Queremos pedirte, oh Dios, que nos ayudes a limpiar nuestro campamento personal,
Gracias por darnos tiempo de gracia, por enseñarnos esta lección de Acán, que no aprovechó el tiempo que se le dio ni su familia. Te damos gracias porque nuestro Dios condesciende a visitar a la raza humana en aquel encuentro entre el príncipe de los ejércitos y Josué y las instrucciones que recibió este siervo de Dios. Oh querido Padre, pedimos que nos ayudes a discernir claramente la voluntad firme de nuestro Jesús cuando enseña sus mandamientos en los evangelios. Y especialmente su mensaje de amonestación que nos da en el último tiempo a la iglesia de la Odisea. Oh Dios, nos humillamos pidiendo que te apiades y nos ayudes a revisar nuestro corazón. Como dijera el salmista, líbranos de nuestros pecados ocultos, que podamos mirar claramente nuestra situación personal, privada, y hacer los arreglos que Dios quiere que hagamos antes del final de las cosas. Oh querido Padre, bendícenos a todos los que estamos orando, a los hermanos en la distancia también. Lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.